bien. Primer pregunta, a ver quién se anima a responderla. ¿Qué vamos a festejar dentro de muy poquito? ¡Pascua! Pascua. Semana Santa. Semana Santa. Muy bien. Ahora, vamos por la segunda pregunta. ¿Qué pasó en Semana Santa? ¿Comían chocolates? La muerte y resurrección de Jesús. Por cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto. Cami dijo que los judíos celebran la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Muy bien. Es verdad, la Pascua judía es esa. Pero nosotros, ¿qué celebramos? ¿O qué recordamos? Cuando Jesús estuvo en la cruz y cuando vivió, cuando Resucitó. ahí. La muerte y resurrección. Jesús estuvo en la cruz y cuando resucitó de la cruz. Pero, ¿y qué pasó entonces con el cuerpo de Jesús? Jesús era un humano, A ver. tenía el Espíritu de Dios. Dijimos que Jesús murió en la cruz. ¿Quién murió? ¿Murió Dios? ¿Qué? No, murió Jesús con todos los pecados de las personas. No, Dios no se murió. El que Se murió Jesús en el cuerpo, o sea, quedó... Él se llevó todos los pecados de las personas, y ahí murió. Dios, o sea, su cuerpo quedó en la tierra, pero su espíritu está como en el cielo. En la Biblia hay una historia que dice que Jesús estaba en una cueva hecha de rocas. Jesús no está muerto. Jesús vive. Jesús resucitó. Lo que quería contarles es qué pasó cuando Jesús estuvo muerto. Cuando Jesús murió, pasaron cosas raras. Pasaron cosas como sobrenaturales. Y están en la Biblia, no las estoy inventando. Esto pasó el viernes cuando murió Jesús. Y vamos a ver qué pasó, pero no se los voy a decir yo ahora. Vamos a ver juntos un pedacito de un video y después que termine ese videíto, ese pedacito, seguimos hablando. El día de su muerte, los soldados rodearon a Jesús y lo trataron de forma horrible. ¡Salve, rey de los judíos!, reían mientras presionaban una corona de espinas sobre su cabeza y lo golpeaban una y otra vez con un bastón. Pero Jesús guardó silencio. No habló mientras decían mentiras acerca de él o se reían de su dolor. Esta fue la razón por la que vino al mundo. Jesús daría su vida para salvar al mundo de su pecado. Como un inocente cordero, fue llevado a su muerte. Jesús fue forzado a llevar su cruz hasta un monte llamado Calvario, que significa el lugar de la calavera. Era un lugar horrible y allí Jesús fue colgado en una cruz entre dos criminales. Los que pasaban por allí lo insultaban. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Si eres tan poderoso, baja de esa cruz. Pero Jesús no bajó. Él había elegido morir. Había elegido amar al mundo tanto que daría su vida por salvarlo. A medida que se acercaba su muerte, el cielo se tornó negro y entre la oscuridad Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Poco después, Jesús gritó de nuevo y murió. En el momento de su muerte, hubo un violento terremoto. Dentro del templo, la gruesa cortina que una vez separó a un Dios santo del hombre pecador se rasgó de arriba abajo. Estos eventos horrorizaron a los soldados que estaban allí y confesaron: Este tiene que ser el Hijo de Dios. Esa misma tarde, el cuerpo de Jesús fue envuelto en ropajes y colocado en un sepulcro.
El sepulcro estaba excavado en una roca y una gran piedra bloqueaba la entrada. Los líderes judíos recordaban que Jesús afirmó que resucitaría de entre los muertos después de 3 días. Ellos temían que sus discípulos robaran el cuerpo y aseguraran que Jesús había resucitado. Estos judíos ordenaron poner seguridad en el sepulcro. Se ordenó que unos guardias romanos sellaran el sepulcro y montaran guardia fuera. Porque Jesús, otra pregunta, ¿hizo algo malo? No. Él nunca hizo nada malo, él no merecía morir. Yo no entiendo por qué Jesús le dijo a los judíos que iba a resucitar al tercer Sí. día. ¿Y por qué no se olvidaron? Iba a decir, puede ser que se rieron porque todavía no estaba en la Biblia o porque se estaban armando, porque ellos todavía no conocían. Puede ser. En realidad, chicos, está, y todo entra dentro del plan de Dios, porque la Biblia nos dice que a los suyos fue y los suyos no le reconocieron. Él sabía también, así como sabe todas las cosas, él sabía que no se iban a acordar. Y él sabía que no lo iban a reconocer. ¿Se acuerdan qué hacían los judíos cuando celebraban la Pascua? Hacían fiestas. Hacían una fiesta. ¿Y qué mataban? Un cordero. Un cordero, me parece. Muy bien. ¿Alguien sabe a qué hora Jesús murió? Al ¿Alguien mediodía. sabe? A las 3 de la tarde. Pasaron cosas raras, pasaron cosas en la naturaleza. Hubo un terremoto o algo así. Fue que hubo un terremoto, como bien dijo Cele. Cuando muere Jesús a las 3 de la tarde pasan 3 cosas sobrenaturales, cosas muy raras. La primera es que se empieza a poner todo de oscuro, como sumamente de noche. La segunda, que es la que dijo Cele, hubo un terremoto. Y entre las cosas que se sacudieron fue el templo, y lo que se rasgó y se partió al medio fue el velo. Pero Dios fue el sacrificio. Exactamente. Como que Dios fue el sacrificio que terminó todo. Jesús fue como un cordero, el perdón de los pecados de todas las personas. Cuando matan a los corderos es como que, igual que dijo Cami, que él como que era un cordero y que lo mataron, igual como que hacían. fue el último cordero que sacrificaron Los cristianos no siguieron, o sea, matando a los corderos para darlos así. Los que no eran cristianos, ¿los seguían matando a los corderos? Sí. Ellos eran judíos de raza, de nacionalidad. Vieron que nosotros somos argentinos, porque nacimos en Argentina. Ellos eran judíos, porque son todas de la zona de Jerusalén, de Israel. Entonces es como que se dividieron los dos grupos. Los que siguieron siendo judíos, que no aceptaron a Jesús hasta el día de hoy, y los que se hicieron cristianos, seguidores de Jesús. Los que se hicieron cristianos no hicieron más sacrificios. Los judíos siguieron con sus costumbres. ¿Cuántos años tenía Jesús? 30 y pico. ¿Cuánto era el pico? 33. 33. Juro, él antes de morir dice una frase. Digo, Dios, ¿por qué me dejas? Dios, Yo sé por qué, porque me acuerdo la predica, o cuando Dios lo dejó porque en sí él no podía tocar tanto el pecado. Era como que Dios es puro. Muy No. bien. Y acá siguen pasando cosas raras. Dijimos 2 cosas. Se puso el cielo todo negro, hubo un terremoto. La Biblia cuenta que en el momento que murió Jesús, muchas tumbas se abrieron y se levantaron cuerpos de muchos cristianos. Eran como cuerpos celestiales, por decir ¿Sabes algo. que no? Se levantaron de la tumba como Lázaro, pero no eran espirituales, eran ellos. O tal vez era para que los que no creían, al ver a las personas que habían muerto, que están vivas, puedan creer. Si no hubieran pasado todas estas cosas, era uno más que se moría. Vieron que yo dije que era una muerte re común la de la cruz. Pero había un hombre que había pecado porque había pecado y estaba en la cruz porque eran 3. Entonces el hombre le pregunta a Jesús si puede estar en su reino. Y yo me acuerdo que el otro que estaba ahí, Sí. no sé qué le dijo, que como que él nunca iba a estar en el reino o algo así. Se le Bueno, burlaba. solo algo para agregar. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Al que creyó, le dijo, hoy estarás conmigo en mi reino.
Por lo que yo sé, a mí me dijeron que cuando le cortaron a Jesús el costado, no salió solo salió sangre con agua. Que él dice que derramó hasta la última gota de su sangre, porque no le quedó más sangre. Ya lo último que le salió es agua. Es verdad, Cami, muy bueno esto. Saben un montón de cosas ustedes, detalles. Lo importante es que sepamos el verdadero significado de la Pascua, que no tiene nada que ver con los huevitos de Pascua, sino que tiene que ver con que Jesús murió, pero también resucitó. ¿Para qué murió Jesús? Fue el último corderito, de ahí en más los cristianos no sacrificaron más corderitos. Él ya murió en la cruz por todos nuestros pecados. Entonces, ya no nos tenemos que sentir culpables, sino aceptar a Jesús en nuestro corazón y decirle que Él limpie todos nuestros pecados. Entonces, por eso cada vez que nosotros hacemos algo mal, nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón a Jesús, porque Él murió por mí. Y si no nos importa, es como que nos importa nada la muerte de Jesús. Y fue demasiado fea para que no me importe. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos a Jesús porque Él murió de una manera horrible en la cruz por mí. ¿Sí? Ese es el mensaje, digamos, de hoy. Jesús murió por mí. Jesús murió por mis pecados. Así que muy bien, chicos. Esta fue, digamos, vamos a sacar la fotito para mostrarles a papá nuestra primer clase.